Listo, bueno chicos. Entonces, si recuerdan la semana antepasada, nosotros hablamos de unos conceptos de cinemática y de cinética. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien me puede recordar Sí, profe. qué entiende por cinemática y qué puedo entender por cinética? Profe, la cinemática no era lo cualitativo y la cinética era lo cuantitativo en el movimiento. ¿Alguien? La cinemática es la descripción gráfica del movimiento y la cinética es la descripción matemática del movimiento. Sí, entonces cuando yo hablo de la cinemática, entonces estoy hablando como de la parte gráfica. Y cuando hablo de la cinética, estoy hablando como de los valores que están presentes allí. ¿Listo? Bueno, entonces eso es un punto que deben de tener en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de el concepto de cinemática y de cinética, yo debo entender, espérate unas magnitudes que se van a llamar magnitudes escalares y otras que se van a llamar vectoriales. Entonces, cuando yo hablo de una magnitud, esta magnitud, por ejemplo, va a ser la voy a definir como escalar porque es una magnitud que yo la voy a plantear en términos, digámoslo, eh, concretos. Por ejemplo, el tiempo, ¿en qué magnitud o en qué unidades las puedo expresar? En segundos, en Segundos, horas, en horas, Minutos, minutos, milésimas de segundo. milésimas de segundo. ¿Listo? La masa, ¿en qué unidades la puedo expresar? Gramos, Gramos, kilos, mil- toneladas, miligramos, miligramos, libras. La energía En voltios, en voltios, en hertz, hertz, milivoltios, milivoltios. Las cargas eléctricas positivas, negativas. y la rapidez, que no es la velocidad. Bueno, ¿ustedes qué entienden por rapidez? La rapidez no sería el tiempo en el que se demora un cuerpo en llegar de un lado a otro. el menor tiempo posible, ¿no? En No, el esa no es menor la tiempo velocidad. posible. Eso no sería velocidad. No, les Ajá. pregunto. Esa es la velocidad, creo. No, 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 no recuerdo bien. Bueno, ahorita vamos a mirar que hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Y entonces hay otras unidades que van a tener una magnitud, un sentido y una magnitud, o sea, una dirección. Y a esta le vamos a llamar vectores. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de que tienen una dirección, ¿eso qué significa? Que van siempre para el mismo canal, como punto. un canal Que para van para hacia un lado. un Entonces, ¿se acuerda que nosotros hablábamos de los ejes? Es que decíamos que hay un eje que va en este sentido, un eje que va en este, otro que va en este. Entonces, esta flecha me va a indicar hacia dónde va la dirección y el sentido. Entonces, por ejemplo, si esto va hacia acá, ¿cómo le podríamos decir? ¿Este eje qué sentido tiene? Superior. Superior. Este, por ejemplo, sería, lateral o frontal. Lateral, bueno, dependiendo cómo lo veamos. Imagínense, bueno, se la voy a poner así. Listo. Y sería ¿hacia dónde? Arriba, superior.
superior. X, hacia arriba. Medio. Lateral. o por lo que vimos en nomenclatura hace días. Sería medio. Anterior y posterior, pero acuérdate que dijimos que Z, siempre Z va a ser lateral. Bueno, en algunas nomenclaturas, porque en otras en lugar de Y ponen Z. Y lo que para nosotros sería X, ponen Y. Y lo que sería para nosotros Z, para otros es X. Entonces la cambian. Pero eso depende pues del marco de referencia que vos vas a analizar y vas a Pero revisar. entonces, ¿Z qué sería, profe? Lateral y medial. En nuestro caso nosotros definimos que Y sería superior e inferior, que X sería anterior y posterior y que Z sería lateral y medial. O sea, en nuestro ejemplo, en lo que estamos trabajando. Pero vas a encontrar libros donde te dicen que en lugar de Y es Z, en lugar de X es Y y en lugar de Z es X. Profe, ¿el X cuál sería en nosotros? En nosotros sería, Pero posterior. espérate, Anteroposterior. sería Anteroposterior. anteroposterior. Y sería superior e inferior y Z sería lateromedial. ¿Listo? En nuestro caso, pero esto en algunos textos cambia. Por eso cuando usted vaya a revisar algún libro o algún documento que tenga que ver con eso, pues debes de entender cuáles son los marcos de referencia que te están dando. ¿A qué le llaman X? ¿A qué le están llamando Y? ¿A qué le están llamando Z? Listo, entonces, por ejemplo, la velocidad. La velocidad sí va a tener una dirección. La aceleración, que es una, digámoslo, derivada de la velocidad, la fuerza y el peso. O sea, yo puedo decir, estoy ejerciendo una fuerza en un sentido determinado. Y eso me va a determinar poder orientar o interpretar los movimientos que yo quiero analizar. Por ejemplo, si tengo una persona haciendo un press banco, hablando en términos pues de ejercicio, la fuerza que hace con sus miembros superiores para vencer la resistencia, ¿qué eje tendría? Tendría que ser ¿Sería vector? ¿La fuerza? Vamos a hacer el muñequito aquí. ese sería el Entonces, sentido del movimiento, la dirección, ¿no, aquí profe? tengo pues la pesa, tengo un lado. Aquí vamos a ponerle pues que tenga el otro. Esperemos que nos quede similar. Bueno, pues es un ejercicio, ¿no? No van a dar perrero por eso. Entonces, la persona va a levantar esto. Y él está... Entonces, aquí tiene un brazo. Aquí pues tiene su cabeza. Y bueno, aquí pues, disculpen el mamarracho. Bueno, supongamos que está de pie pues este man aquí. ¿Listo? Él va a vencer este peso. Y esta es la superficie. Para poder vencer este peso, ¿hacia dónde tendría que ir? Él lo va a Hacia vencer. arriba. Va a ir hacia arriba. Pero este peso está ejerciendo una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. En sentido de la gravedad, ¿no? Exactamente. Y si este peso son 100 kilos, ¿cuánta fuerza tendría que hacer esta persona para contrarrestar este peso?
Uy, ahí sí no sé, profe. Pero uno, ¿cómo mide la fuerza, profe? O sea, con datos. La fuerza, no, estamos pensando en términos de lógica para acercarnos a lo que llaman las leyes de Newton. Si yo tengo 100 Pues kilos, algo superior a 100, ¿no? claro, tiene que ser mayor a 100, porque si no, yo estaría en punto de equilibrio. Entonces yo tengo que tener una fuerza mayor a la que voy a vencer, a la resistencia a vencer, para poder generar un movimiento. O sea que yo tendría que tener algo mayor a 100 kilos. Ah, sí. Porque si tengo una fuerza igual a 100 kilos, ¿qué va a pasar? ¿Me muevo o no me muevo? No, no, Se empieza a mover. Mantiene estable. No, me queda ahí. Y si tengo menor a 100 kilos, ¿me muevo? No. No, ni la Hacia saca. abajo. ¿Ah? Ni la saca. No la alza. O sea, no la voy a mover, pero supongamos que aquí está esta persona y en lugar de hacer 100 kilos para arriba, esta persona hace 99 kilos. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a acercar al punto de donde partió. Entonces, cuando yo tengo un sistema de vectores, yo puedo determinar el sentido. Entonces, yo puedo decir, esta persona necesita hacer una fuerza en un eje superior o inferior para poder vencer la resistencia, que serían los 100 kilos. ¿Hasta allí me entienden eso, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno. Listo, entonces volvamos acá. Muy bien, entonces aquí tenemos ejemplos de magnitudes escalares y ejemplos de magnitudes vectoriales. Si yo te digo va a 20 metros o son 20 metros, vos me decís, bueno, pero 20 metros ¿para dónde? Es como las direcciones. Si a vos te dicen, han escuchado las direcciones bugueñas, y eso creo que ya lo hemos hablado acá. ¿Han escuchado las direcciones bugueñas? Sí, profe. Es que te Sí, dicen, profe. llega al parque y mira a la derecha y allí hay una casa roja. Pero ¿a la derecha de dónde? O sea, si yo me estoy colocando de espalda o de dónde me están dando la indicación. Pero si me dicen, no, ubícate a 20 metros con orientación sureste o suroriente, ya vos te ubicas. Bueno. Si te dice, voy a 50 kilómetros por hora, es una velocidad, pero ¿en qué sentido? Voy hacia el sur. O te dicen, tengo 3 kilos de peso y esos 3 kilos están haciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, esto te indica el sentido de la magnitud y hacia dónde se va a ejercer un mayor movimiento. ¿Listo? Entonces, los vectores se representan por una flecha. Entonces, la flecha va a tener un cuerpo, una cabeza y un punto de origen. Entonces, aquí tendría, si lo colocáramos en un formato de ejes, vamos a ponerlo aquí. Listo. Si lo tengo acá, según lo que ya conocemos, entonces, ¿yo qué podría decir de esta flecha? ¿Qué sentido tiene? ¿Anteroposterior sería? ¿Antero-posterior? ¿Alguien dice Lateromedial. lateromedial? ¿Alguien dice No, profe, diagonal. diagonal? Yo diría que apoyo compañero anteposterior. Anteroposterior. ¿Posterior? ¿Sí? Aquí sería hacia adelante, pero también iría hacia arriba. Porque mira, Entonces tendría los dos ejes. claro, él está en los dos ejes. Entonces yo diría que él tiene una orientación antero-superior. Porque si sigo
proyectando el eje, si lo siguiera, en algún punto, él va a estar más arriba que adelante. Si lo siguiera, entonces la orientación de ese eje sería antero superior. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Profe, sería por la unión de los dos ejes, porque está, digamos, en el punto de los dos ejes, Claro, ¿cierto? porque es que este eje, si yo lo analizo en más detalle, él va a tener un componente en Y y va a tener un componente en X. Él va a tener ese componente, entonces por ese componente es que yo le voy a dar la orientación de que va antero superior. ¿Listo? Entonces estos vectores, cuando yo los hago, los utilizo, va a tener lo siguiente, aquí pues no se alcanza a ver bien, que se llama el módulo del vector, que sería así. Algo vertical tendría la letra, tendría otro modo, otra lineecita y tendría una flecha. O solamente decir el vector A. ¿Listo? Entonces los vectores, cuando tienen esa forma, me van a generar un ángulo. Y este ángulo, por ejemplo, si tomáramos nuevamente el ejemplo de que esto es Y y esto sería X y esto sería Z, él aquí me va a formar un ángulo. Y este ángulo sería en relación con este eje. Pero él también me va a formar un ángulo con este eje. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que hay entre aquí y acá? ¿Eso sería de cuánto? 90 grados. Estos serían 90 grados. Entonces, si yo digo que este ángulo sería de 40 grados, El otro sería 50. ese sería 50. Entonces, siempre que tengas un sistema de coordenadas y tengas un ángulo y sabes que va a estar en un ángulo recto, pues el ángulo restante, que sería el ángulo de A sobre Y, sería la diferencia entre este valor y el valor del ángulo Total. entre los dos ejes. Ujú. ¿Listo? Esto sería el ángulo alfa y aquí sería el ángulo beta. Entonces, yo con los vectores puedo hacer operaciones, yo los puedo sumar y puedo encontrar el vector resultante de ellos. En este caso, pues tengo dos vectores que tienen el mismo sentido, la misma magnitud y tienen la misma dirección. Entonces yo puedo igualarlos. A va a ser igual a B. El vector A va a ser igual al vector B. Si yo los quisiera sumar, entonces tendría que desplazar uno de ellos, por ejemplo aquí, y diría que A más B sería igual a este vector, que sería el resultante entre los dos. También puedo tener un vector opuesto, que va a tener la misma magnitud, pero va a ir en un sentido contrario. Entonces, este lo voy a colocar en este
sistema. Y este otro lo voy a poner en este otro sistema. ¿Qué orientación tiene este vector? ¿Este vector qué orientación tiene? Antero superior. ¿Cómo? Antero superior. Antero superior. ¿Y este vector qué orientación tiene? Posterior inferior. ¿Posterior inferior? ¿El verde? Sí, el verde. Sí. Látero inferior, profe. Látero inferior, porque va sobre Z e iría hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron esta partecita de la orientación de él tomando como referencia los ejes? O sea que el origen del vector, desde donde se origina el vector, ahí mismo originamos el punto de partida de los tres ejes. Ese es el punto cero. O Ah, sea ok. que donde vos haces el análisis, este es el punto cero y este es el punto cero. Entonces allí parte. Entonces ahí ya proyecto yo mis vectores y hago el análisis. ¿Listo? Entonces yo puedo sumar dos vectores. Entonces voy a tener un vector A, un vector B. Y los vectores cuando los sumos siempre voy a unir la cabeza con la cola del otro vector. Entonces este vector, ¿qué dirección tiene? Si lo vamos a volverlo a hacer acá. Superior. Entonces voy a ponerlo aquí para que me quede paralelo acá. Voy a ponerlo aquí. Pero hagámoslo bien. Listo, aquí tengo el punto cero. Entonces, este vector A, ¿qué sentido tiene? Superior. Superior. El B, ¿qué sentido tiene? Anterior. Anterior. Entonces, uno la cabeza del A con la cola del B y voy a tener un vector resultante que sería este. ¿Qué sentido tiene este vector? Antero, Antero posterior. Antero superior. Antero superior. Muy bien. Ahora, los vectores yo los podría analizar de forma diferente. Entonces, yo podría colocar el mismo vector acá, el B. Hagamos el ejercicio. Verá. Coloquémoslo. Entonces lo voy a poner aquí, el azul, con la misma magnitud del B. Y podría proyectar el vector A aquí. Entonces donde se unen los dos vértices, aquí sería el vector resultante. Entonces tengo la unión de los dos vértices, me daría el vector, que bien sea que lo haga por este lado, bien sea que lo haga por este igual me va a dar el mismo vector resultante. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo? ¿Este? Sí. ¿Qué no Porfa. entendiste? Que la suma de los dos, ¿qué? De los dos vectores. Te lo voy a No poner aquí. entendí bien. Yo aquí tengo un vector, voy a llamarle A.
Y tengo otro vector que le voy a llamar B. Entonces me dicen que lo sume. Entonces, ¿qué hago? Cojo el vector A y lo pongo aquí y me dicen una la cabeza de uno con la cola del otro. Entonces voy a coger el B, creo que era este, y lo voy a poner aquí. ¿Listo? Entonces ya tengo la cabeza de uno con la cola del otro. ¿Y qué me dice? El vector resultante sería la sumatoria de estos dos, que iría de la cola del uno hasta la cabeza del otro. O sea que este primer vector, el de color amarillo, yo lo tomé como el vector A. Este lo tomé como B. Y este, pues sería la sumatoria de los dos, que le puedo llamar S o le puedo llamar el vector resultante. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hacemos allí. ¿Lo entendiste allí? Sí, profe. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos vectores. Mira el punto de origen. Tengo el vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, vector 5. ¿Hacia dónde sería el vector resultante? El origen del 1 hasta Hasta la 5 a la 4. O sea, ese sería 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde iría? ¿Hasta aquí? hasta del origen del 1 hasta la cabeza del 5. Sería hasta acá. O sea que este sería el vector resultante. ¿Listo? Siempre, digamos, siempre la sumatoria de los vectores Siempre. Ajá. de todos. De todos. Pero mira que este va en un sentido. Este tiene otro sentido. Este tiene un sentido opuesto a este. Este lo tiene opuesto a este. Y este lo tiene opuesto a este. Pero entonces mira donde da el vector resultante. Profe, una pregunta, ahí los sentidos no tienen nada que ver ni de pronto cambiar el resultante. No, señor. No. Allí no lo cambia porque lo que te está diciendo es que si tienes, y eso nos sirve mucho, por ejemplo, para el tema, vuelvo acá, por ejemplo, para el tema de los ejes. Si vos tenés aquí, por ejemplo, la articulación de la cadera, aquí tenés la articulación de la rodilla y aquí tenés la articulación del tobillo. Entre ellos vas a tener este segmento que sería el muslo, este otro segmento que sería la pierna. ¿Listo? Entonces vos vas a tener unas fuerzas que van a actuar en este sentido, pero vas a tener otra fuerza que va a actuar en este sentido. Entender la magnitud y el sentido de estas fuerzas te va a decir hacia dónde se va a desplazar la estructura que estás analizando. Entonces, te lo voy a organizar de una forma distinta para que me lo entendas. Tengo la cadera, entonces hago este. Uno va en ese sentido. Y lo voy a poner este hacia acá. ¿Listo? Según lo que hemos visto,
¿Hacia dónde tendría el vector resultante de estos dos? Hacia el lado verde. Entonces, voy a colocarle el sistema de coordenadas a ver ustedes hacia dónde resuelven esto. Y pongámoslo pues, bueno, pongámoslo aquí pues para no dañarles el... Listo. ¿Hacia dónde daría el vector resultante? Los dos vectores son los rojos y el rojo y el verde. Sí, los vectores serían el rojo y el verde. Profe, pues yo uniría el rojo, el café, los negros y el verde. Bueno, este negro es el muslo, esta es la pierna, o sea que no los... Y este café serían los ejes del punto de Pero referencia. ahí los dos arrancan desde cero, entonces, ¿cuál sería? ¿Qué cola se toma? ¿Cualquiera de las dos? ¿Pero la cabeza digamos, del rojo se le tomaría la cola del rojo, pero la cabeza del verde? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo me decís que lo haga? De la cola del rojo a la cabeza del verde. De la cola del rojo a la cabeza del verde. De aquí a acá. Es que te da lo mismo. De cabeza a cabeza. Estaría lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger este vector y lo voy a proyectar hacia acá. Listo, y lo voy a poner en un tonito contrario. Y este rojo lo voy a proyectar de aquí hacia acá. Ah. Este rojo lo voy a proyectar de aquí para acá. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué les dije yo? El cruce de los dos vértices. Los uno. Y este sería el vector resultante. Voy a proyectarlo acá. ¿Sí la pillaron? Como un espejo. Exactamente. Entonces lo que hice fue proyectar el verde hacia la cabeza del rojo. El rojo lo proyecté, la cola del rojo lo proyecté desde la cabeza del verde en el mismo sentido. Entonces cuando cruzo los dos vértices, este me da el vector resultante. Y si miro el vector resultante tomando como referencia estos ejes, teniendo en cuenta que este es... Perdón. Sería inferior anterior, profe, ¿no? Inferior posterior, perdón. Este sería Y. El vector resultante. Este sería X. Y este sería Z. ¿Listo? Entonces sería anterolateral. Lateral inferior. Lateral inferior. Anterior inferior. Anterior inferior. No, Sí. no, porque vamos hacia la Z. Voy a proyectarles el contrario. Lateral posterior. Voy a proyectar el Porque contrario. mira que el Y viene X, derechito, mire. él sale más hacia la Z, el azul. Este rojito es el negativo del Y. Este azul clarito es el negativo del X. Perdón. Entonces, mira el azul hacia dónde va. Yo digo inferior posterior. Hacia la Z. Infero posterior. Yo digo anterolateral. Anterolateral. Bueno, les voy a dejar allí 5 minuticos para que me digan la respuesta, ¿vale? No, él viene sobre el Y. ¿Listo?
De 5 minutos voy a mirar una cosa y ya miramos a ver qué es. Siempre tiene que ser dos sentidos, profe. Va a tener su componente en los dos. Pero siempre tienen que ser dos sentidos combinados, Sí. no puede ser, profe. Sí, vas a tener los dos, claro. Tenés que decirme... Profe, ¿Y ¿no qué es, tenés? no es infero posterior? Infero posterior. Ahí los dejo pensando un momentico. Voy a revisar una cosa y ya... 5 minutos para que me digan cuál es la respuesta. Listo. Entonces los vectores también se pueden restar. Entonces, ¿cómo los resto? Entonces tengo el vector A y tengo el vector B. Pero el vector B va a estar en un sentido contrario. Entonces lo que hago es que proyecto la misma magnitud en el sentido contrario. Y al proyectarlo en sentido contrario, entonces voy a tener la resta de él, que sería esta. Que si lo comparas con el resultante que podría tener aquí, pues mira que sería la distancia, sería mayor. ¿Listo? Entonces mira, como tienen, vamos a colocar un ejemplo. El vector A mide 10 centímetros. El vector B va a medir 4 centímetros. Pero este vector va a ser negativo. O sea que el vector resultante sería igual a... ¿Cuál, profe? ¿El café? No, el verde. ¿El verde? Uh-huh. ¿Qué sería? 6. ¿No sería 6? Sería 6. Sería 6. Sería 6 porque aquí está la operación. Tengo Pero, A más menos... Profe, no estoy entendiendo eso. Mira, aquí tengo el ejemplo. El vector A, vamos a ponerle un valor de 10. Te dicen menos B y B vale 4. Pero si yo te digo 4, pues 4 va a ser un valor, digámoslo, estándar. Profe, pero ahí no entraría el menos por menos. Porque No. más por menos, no, porque estamos hablando de... Este Hombre, es le pones positivo. menos por menos, te da más. Claro, entonces si yo lo pongo menos por menos me da más, entonces ya no sería una resta sino una suma. Entonces ya el resultante no valdría 6, sino que valdría 14. ¿Sí lo pillaste o no? Entonces, No, profe, ¿qué? bueno, volvemos a las flechitas. Vamos a ver cómo la ponemos. Vamos a analizar el B. ¿Listo? Entonces me dicen que el B va a tener una magnitud en sentido contrario, una dirección contraria. O sea, va de su punto de origen hacia acá. Entonces, listo. Tengo el origen de la cola de la cabeza de la. Y de él me proyecto este porque me dicen que el B es negativo y tiene un sentido contrario. Entonces lo proyecto acá. El resultante iría de cola a cabeza. Y cuando lo llevo, ese sería el vector resultante. ¿Sí lo entendiste o no? Sí, ya, profe. Profe, ¿y habría otra fórmula para A más B? Claro, si A más B, entonces este sería B, si fuese positivo. Este sería, y este que me da aquí en café, sería el A más B. Sí. Pero hay otra fórmula para sacar el resultado, como hiciste ahorita ahí. No, hago lo mismo, porque tengo la cabeza. La cabeza va a la cola de este índice 1, cola con cabeza y me da el resultante. Porque si voy a unir cola con cabeza, ¿no? Dime. No entiendo unos numeritos. ¿Estos de acá?
Ah, no, pero esto los puse yo fue para hacer el ejercicio. O sea, te estoy diciendo que el A vale 10. El B vale 4, pero está en sentido contrario, es negativo. O sea que este resultante sería A, que sería 10, menos 4, que sería B, el resultante sería 6. Ya, profe. ¿Listo? Eso Sí. yo los Profe, puse allí por hacer un ejercicio numérico. Dime. lo que quiero decir aquí con esta fórmula es que, digamos, el vector A menos B es lo mismo que decir que lo mismo que decir el vector A más el vector menos B. Ujú. Sí, porque si vos tenés esto, más por menos me da menos. O sea, cualquiera de las dos me da el vector resultante. Sí. Ya. Pero entonces lo que va a cambiar aquí es que si yo tuviera si le quito el signo menos, A más B Claro, no está sumando. sería el café, o sea, sería una suma. Pero como este vector es negativo, A positivo por negativo me da negativo, entonces sería A menos B, o sea, 10 Profe, menos 4. y si el A fuera negativo, ¿cómo sería ahí? Ah, pues sería la misma operación, solamente donde está el A pones el B. Porque si vos tenés los dos negativos, ¿qué te daría? Una suma. Oh, Porque si vos tendrías... espérate, verás. Si tuviera menos A... pero o sea, yo digo, si solo el A fuera negativo y el B fuera positivo, entonces ahí habría que proyectar A pero ¿a O dónde sea, se proyectaría en negativo? si vos dijeras que A sería negativo, o sea, que A estuviera así y que el B fuera positivo. Porque si el A fuera negativo, bueno, lo tendríamos así. El vector resultante sería este. Ah, no, sería lo mismo, O sea, solo cambia la dirección del vector. exactamente, porque el valor va a ser el mismo. ¿Qué es lo que te cambia? Es ¿Dónde va la cabeza y dónde va el cola? a eso, porque entonces ese tendría que ir en un sentido contrario. Bueno, también, por ejemplo, aquí en esta esfera, entonces yo voy a tener A menos B. Entonces, aquí sería B1. Aquí tendría B2. Entonces, me colocan aquí B2. Cuando ustedes lean en matemática o en lo que vamos a hacer un triángulo, es la diferencia. Entonces me dicen que este vector, el delta de B, va a ser igual a B2 menos B1. ¿Por qué B1? Aquí lo toman como el negativo y lo orientan para acá, que fue el mismo ejercicio que teníamos ahorita. B2 lo ponen como positivo, que sería A. B1 lo ponen como negativo, que sería B. Entonces, la cola con la cabeza de el B y me va a dar esta flecha, o sea, hacia adentro. Y eso corresponde a la fuerza centrípeta. Entonces recuerden que hay una fuerza que cuando está circulando, que eso tiene que ver con la velocidad angular, cuando te tira hacia afuera y te tira hacia adentro, una es centrípeta y la otra es centrífuga. ¿Esto, chicos? Bueno, entonces tomando como punto de partida de eso, pasamos a unas formulitas. Entonces vamos a tener, y todo esto lo vamos a aplicar a lo que ustedes van a hacer. Entonces tenemos desplazamiento. Entonces cuando hablamos de desplazamiento, vamos a referirnos a el recorrido que hace una línea recta entre un punto inicial y un punto final, que no siempre significa la distancia recorrida. Entonces tengo punto 1, x1, y el desplazamiento va a ser cuánto me desplacé del punto 1 al punto 2, que me indicaría
la flecha de color rojo. Rapidez y velocidad. La rapidez es una cantidad escalar. Escalar que dice que tiene un valor, 20 metros. Mientras que la velocidad es una cantidad vectorial, que va a tener una magnitud igual que la escalar y va a tener una dirección, 20 metros al norte. Entonces, la primera hablaría de rapidez y la segunda estaría hablando de velocidad. Velocidad promedio. Entonces, va a ser la distancia o desplazamiento recorrido en relación al tiempo. Entonces, la velocidad va a ser igual a la diferencia de la distancia final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Velocidad constante. Cuando se recorren distancias iguales y no hay cambio en ellas. Por ejemplo, la velocidad 1 va a ser igual a esta fórmula de acá, distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial va a ser igual a la velocidad 2, que va a ser la misma fórmula, pero solamente que aquí cambia el 2 por la velocidad número 2 y así puede seguir sucesivamente. Velocidad instantánea. Se toma un punto de referencia y voy a decir que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Por ejemplo, si han visto en el Tour de Francia, cuando pasan por un punto de control, el ciclista pasó a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Todo esto yo lo puedo expresar en kilómetros hora o metros segundo. Por ejemplo, los carros van a kilómetros por hora. Un corredor de 100 metros planos, ¿en cuánto le mido la velocidad? Kilómetros por hora en metros por segundo, aunque igual lo podría expresar en kilómetros por hora, ¿no? Pero pues Sí, las sí, unidades no, serían más pequeño. Y la aceleración va a ser igual a el cambio de la velocidad final en relación con la velocidad inicial sobre la distancia final versus la distancia inicial y se expresaría en metros sobre segundo. Esa sería la aceleración. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Nos vamos haciendo Bien. más complejos? Volvimos a física, eso. Sí, volvimos a física, pelada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es donde la cosa se va poniendo chévere. Ustedes, al video que están haciendo, como ustedes van a tener diferentes fases, usted tiene que definir, por ejemplo, cuántas fases tiene y de esas fases, espere, yo paro aquí.